Roger, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes con todos. Qué gusto verle. Por favor. Recording in progress. Estimados discentes, empezamos nuevamente. Tengan ustedes muy buenas tardes. Un saludo cordial en nombre de la Academia de la Magistratura. Les saluda Gloria Chávez, coordinadora de la sede de Cajamarca. Antes de iniciar nuestra actividad, vamos a dar unas breves indicaciones. La conferencia se desarrollará de 6 a 7:30 de la noche. Para la certificación, como ustedes bien saben, se requiere un 90% de permanencia en la plataforma Zoom. El registro de asistencia ha cambiado, ¿no? Ahora no es la plataforma quien directamente registra, ¿no? En este caso son ustedes, se les ha mandado un manual por su correo, ¿no? Y la asistencia estará disponible, su asistencia de salida para que ustedes marquen estará disponible desde las 7:30 hasta las 7:45 de la noche. Para registrar esta asistencia, ustedes tienen que volverse a loguear. De la misma manera como han ingresado a la conferencia, ustedes cierran sesión y nuevamente ingresan al sistema para que puedan loguearse. ¿Ya? Las preguntas se realizarán al culminar la exposición de nuestro conferencista. En el desarrollo del ciclo de conferencias de la Academia de la Magistratura, les damos la bienvenida a la conferencia El proceso inmediato. El día de hoy nos acompaña el conferencista, quien es abogado por la Universidad Nacional de Trujillo, maestro en Derecho y doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Trujillo. Tiene experiencia como docente en pregrado, posgrado y en la Academia de la Magistratura. Cuenta con investigaciones y publicaciones en su especialidad. En la actualidad se desempeña como fiscal adjunto superior penal del Distrito Fiscal de Lima Centro. Queda con nosotros el doctor Roger Renato Vargas Isla. Bienvenido, doctor. Gracias, muchas gracias, estimada Gloria. Buenas tardes con todos y todas que se han conectado para darse cita en esta nueva tema que nos han encomendado, referido pues al proceso inmediato y siempre su, digamos, diversas circunstancias problemáticas que se pueden ir presentando, ¿no? A pesar ya de que no es una institución nueva, ingresó con el nuevo Código Procesal Penal allá el 1 de julio de 2006 en Huaura, luego el 1 de abril de 2007 en La Libertad. No tuvo los efectos o resultados que se pretendían. Debido a ello, tuvo que ser reformado a través del decreto legislativo 1194 del 30 de agosto de 2015, ¿no? Hasta su última modificatoria con la ley 30.196 del diciembre, 18 de diciembre, o 13 de diciembre, perdón, del 2023, en donde se reformuló el extremo del delito de omisión a la asistencia familiar. Entonces vamos a hacer un recorrido, digamos, desde el origen de la institución del proceso inmediato hasta nuestros días, y en ese interín vamos a ir repasando la problemática que se puede generar en el proceso inmediato. Para ello voy a compartir, por favor, unos PPTs. Me confirman, por favor, si es que se pueden visualizar. Y doctor, sí se visualiza. Bien, gracias. Miren, ¿cómo fue la versión originaria con la que aparece el proceso inmediato en nuestro país con el Código Procesal Penal de 2004, ¿no? Decreto Legislativo 955. Esa era la estructura primigenia del proceso inmediato. No había audiencia, no se distinguía un procedimiento para los casos de fragancia delictiva, para los casos de evidencia delictiva, para los casos de confesión sincera. Era un procedimiento estándar en el cual siempre quedaba facultad del fiscal, como debe ser, optar o elegir la vía que, de acuerdo al caso, el fiscal creía conveniente. Por ejemplo, ir proceso común, o quizá utilizar un mecanismo de simplificación procesal como la acusación directa, o ir al proceso especial del proceso inmediato. Otra novedad o otra diferencia, en todo caso, con esta versión primigenia del proceso inmediato,
era que era un tema facultativo. Hoy en día es una obligación del fiscal ir en proceso inmediato siempre y cuando se presenten los presupuestos del 446. En su versión original, el fiscal elegía, podría, era facultativo, ¿no? Y lo podría decidir durante las diligencias preliminares o 30 días después de haber formalizado la investigación preparatoria. Tenía dos momentos a partir de los cuales podía requerir el proceso inmediato. No había audiencia, era un requerimiento escrito, se presentaba ante el juez evaluaba, corría traslado, perdón, por 3 días, y luego evaluaba si es que autorizaba o no el proceso inmediato. Generalmente siempre lo autorizaba a través de un auto que emitía y a partir de ese auto el fiscal podía expedir su requerimiento acusatorio. No había un plazo, como ahora sí lo hay, que es de 24 horas que tiene el fiscal para emitir su acusación y luego el juez ya lo remite al juez penal de juicio, sea unipersonal o colegiado. Esa era la primera versión que hemos conocido nosotros del proceso inmediato, un trámite, un procedimiento bastante sencillo. Pero fíjense que desde ya podemos reconocer a nivel normativo, a nivel panorámico, la problemática que siempre acompañó a este proceso especial. Que el legislador buscó regular en 3 artículos, el 446, el 447, el 448, diversas situaciones procesales que se suelen presentar durante la tramitación, el desarrollo, procedimiento de un proceso penal. Debemos darnos cuenta que, por ejemplo, el proceso penal común tiene casi 400 o más de 400 artículos que regulan la tramitación, el desarrollo procedimental de las diversas situaciones que se dan en un proceso penal. Entonces, desde esa perspectiva, ya había un problema estructural. Cómo en 3 artículos se podían regular todas las circunstancias, situaciones procesales que en el proceso común se regulan en casi 500 artículos, ¿no? Una primera problemática así a nivel panorámico. Y luego ya en el desarrollo y diversas situaciones que se fueron presentando, esa problemática se fue incrementando, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué momento se constituían las partes en el proceso penal? Actor civil, tercero civil, plazos especiales de impugnación. ¿En qué momento el abogado podría controlar los actos del fiscal? Una tutela, control de actos de investigación, etcétera, ¿no? Todas esas circunstancias o instituciones quedaban fuera del proceso inmediato, porque no se ofrecía una oportunidad, un contexto en el cual se puedan aterrizar y analizar esas pretensiones. Siguiendo sobre esa realidad, la Corte Suprema, en su afán de uniformizar y esclarecer las diferencias que hay entre un mecanismo de simplificación procesal como es la acusación directa respecto de un proceso penal especial, emite el Acuerdo Plenario 6/2010, en donde traza las diferencias pues, entre una figura y otra, ¿no? Que ya ustedes la conocen. La acusación directa no es un proceso penal especial, es una institución imbuida de la simplicidad o simplificación procesal, busca que el proceso vaya de la investigación preliminar a la etapa intermedia, o también como le llaman en Chile, acusación por salto, ¿no? ¿Por qué por salto? Porque se salta la etapa de la investigación preparatoria. El proceso inmediato, por lo contrario, es un proceso penal especial, se elimina tanto la investigación preliminar como la investigación preparatoria y etapa intermedia, y de frente te lleva al juicio oral, ¿no? La acusación directa es una facultad discrecional del Ministerio Público. Si el Ministerio Público lo cree conveniente, cree que ha reunido los elementos de convicción durante las diligencias preliminares, pues podrá optar por acusar directamente. En cambio, en el proceso inmediato, desde un inicio,
siempre fue judicial, no era una facultad discrecional del Ministerio Público, sino que se procedía previa aprobación del Poder Judicial. Bien, pero ¿a qué se debió o qué motivó que el legislador reforme al proceso inmediato, ¿no? Esto se dio a través de la ley o del decreto legislativo 1194 del 30 de agosto de 2015, que estuvo de vacatio legis 60 días, porque recién entró en vigencia el 30 de noviembre del año 2015, 2 meses después. Entonces, el tema pasa por lo siguiente. Respecto al nuevo modelo procesal, se habla mucho solamente del tema del principio acusatorio, del reparto de roles, etcétera, ¿no? Pero ahí no se agota las columnas o estructuras que soportan a este modelo. Otras columnas son la justicia penal negociada, por ejemplo, los principios de oportunidad, los acuerdos reparatorios, la terminación anticipada, ¿no? Porque la idea es que ellos sean, digamos, un mecanismo para poder descargar el sistema. No todo debe llegar a juicio oral. De igual forma, con el proceso inmediato. Si hay procesos que tienen cierta simplicidad probatoria a partir de su propia configuración o de circunstancias personales o procesales, ¿no? Circunstancias personales, por ejemplo, una confesión. Circunstancias procesales, la evidencia delictiva, la fragancia, ¿no? Entonces, si se presenta ese tipo de situaciones donde hay simplicidad procesal, simplicidad, evidencia probatoria, entonces, ¿para qué transitar todo el trayecto del proceso penal común? Vamos ya a juicio de frente, ¿no? Entonces, también el proceso inmediato es un pilar que busca la descarga procesal. Pero a pesar de que los operadores jurídicos contábamos con estas herramientas que nos brinda el código, no las utilizamos. No somos muy asiduos, recurrentes a buscar la eficacia del proceso penal, del sistema en sí. Hasta el día de hoy, por ejemplo, ¿no? Hay reticencia por parte del órgano fiscal de trabajar con los procesos inmediatos, con los casos de fragancia delictiva. Hay mucha reticencia. Prefieren optar por el proceso común y todo lo llevan por el proceso común, aun cuando el 446 impone que es una obligación del fiscal. Ya vamos a hablar más detenidamente sobre eso. ¿Qué pasaba? La propia exposición de motivos de dicho decreto legislativo así lo reconocen, que desde 2006, 1 de julio de 2006, hasta el 2015, 9 años después, el proceso inmediato no tuvo los resultados esperados. Los casos en los cuales se aplicaron procesos inmediatos fueron realmente exiguos. Bueno, ahí la Corte consideró 338 casos, ¿no? Bueno, la exposición de motivos, pero yo pienso que han sido mucho más, porque 338 realmente es una cifra muy exigua para, digamos, a nivel nacional es muy exigua. Pero bueno, lo cierto es que sí no se estuvo aplicando como debió ser, ¿no? La idea era que el proceso inmediato se convierta, pues, en un instrumento asiduo, frecuente, de descarga, eficiente para el sistema, y no tuvo sus frutos. Pero además, este decreto legislativo trajo digamos, cosas interesantes, ¿no? A diferencia del proceso inmediato originario, que tenía un procedimiento estándar para todos los supuestos, el proceso inmediato reformado empezó a distinguir, ¿no?, entre sus supuestos de aplicación.
Y para los casos de flagrancia delictiva, habilitó un procedimiento especial con el tema de la audiencia dentro del plazo de las 48 horas. Luego, si el juez autorizaba el proceso inmediato, el fiscal tenía 24 horas para hacer su acusación. Una vez presentada la acusación, el juez de la investigación preparatoria o del proceso inmediato remitía dentro del plazo de 24 horas la acusación al juez de juicio, sea penal, unipersonal, o perdón, unipersonal o colegiado, y este juez penal de juicio, en el plazo de 72 horas, tendría que instalar la audiencia. Todo era muy rápido, ¿no? Esa es lógica del proceso. Y luego ya distinguió también los otros supuestos de confesión sincera, evidencia delictiva, omisión de evidencia familiar y conducción. ¿Ok? Entonces, pero a su vez, esta reforma generó también ciertos mitos y muchos problemas. En realidad, desde mi experiencia, fue la mayor prueba de fuego a la que fueron sometidas los órganos jurisdiccionales de investigación preparatoria. Y eso fue generado justamente por lo que tienen ahí a la vista, fíjense, lo que ya habían comentado hace un momento. Este proceso se encuentra regulado solo por 3 artículos y es imposible que en 3 artículos puedan concentrarse o regularse un sinnúmero de circunstancias procesales que se dan en la tramitación del proceso penal. Entonces, entra en vigencia el 30 de noviembre de 2015 y era una novedad. Yo recuerdo, en ese entonces me desempeñaba como fiscal adjunto provincial en Trujillo. Bueno, hay una corrección, he sido fiscal 12 años, desde hace año y medio estoy como juez penal en Lima Centro. Entonces, digamos que conozco o tengo la visión de ambos lados, ¿no? Como fiscal durante 12 años, en las cuales he hecho un sinnúmero de procesos inmediatos, y ahora como juez, ¿no? Entonces, fíjense, recuerdo que entró en vigencia el 30 de noviembre y estaba de turno un amigo mío, fiscal de Trujillo, y tuvo el siguiente caso. Tuvo un caso de homicidio culposo con lesiones culposas en accidente de tránsito, ¿no? O por accidente de tránsito. Entonces, de pronto ustedes saben que en cada distrito judicial o fiscal no se manejan o no se trabajan con los mismos plazos, ¿no? Todos tenemos a disposición, como de pronto sea en Lima, ¿no? Talleres, laboratorios, médicos legistas y todo lo que el fiscal necesita. Entonces, en ese caso, era un concurso de delitos porque hubieron un muerto y unos heridos. Tenía que recabarse el tema de el certificado médico legal o el por facto para determinar el número de días, de lesiones. Tenía que realizarse la inspección técnica pericial en el lugar de los hechos para determinar el factor contributivo, el factor determinante del accidente, ¿no? Y esas cosas demoran. Y en esa fecha, el plazo que tenía el fiscal para investigar no era 48 como es ahora, ¿no? Ahora tenemos 48 horas. En ese entonces era 24. Entonces la pregunta era si en 24 horas el fiscal podía recabar toda esa información, la necropsia, certificado médico legal o post facto, la inspección técnica policial, cámaras y todo eso, testigos, ¿no? En 24 horas. Entonces, fíjense cómo la realidad siempre va a superar a la ficción. Yo recuerdo que este colega me consulta y yo le digo, pero es que ¿cómo te vas a ir en proceso inmediato así? No tienes los elementos, es como ir a una guerra sin armas. Entonces, ¿qué hago? Bueno, pide tu proceso común, porque quería solicitar prisión o solicitó prisión, pide tu proceso común, fundamenta, porque la mejor defensa que tenemos nosotros, los magistrados, es la justificación de nuestras decisiones, justifica, considerando por qué no vas
al proceso inmediato, pese a que la ley 446 te obliga como fiscal. Y motívalo. ¿Por qué? Así lo hizo, pidió su prisión, fue ante el juez común, porque en Trujillo se separaron, ¿no? La mitad eran jueces de investigación preparatoria común y la otra mitad eran jueces de proceso inmediato. Entonces va ante el juez de investigación preparatoria común y el juez se percata en la audiencia que era un caso de fragancia delictiva y le dice al fiscal que le explique por qué, siendo un caso de fragancia, ha optado por el proceso común. El fiscal le entendió, perdón, le explicó, el juez no le entendió y le devolvió su formalización, su requerimiento de prisión preventiva en la audiencia, y tu detenido. Y le dijo, y te doy el plazo de 24 horas para que procedas a solicitar tu proceso inmediato, bajo apercibimiento de remitirte copias al órgano de control interno y de denunciarte penalmente por desobediencia y resistencia a la autoridad. O sea, así. ¿No? Entonces, fíjense ustedes cómo el proceso inmediato fue generando situaciones muy diversas, en donde lo que había que hacer ahí como juez era ponderar, racionalizar la norma, ¿no? Incluso hasta el día de hoy, ya más adelante vamos a ir entrando más a detalle con esos aspectos. Y otro mito que tuvo que ver con eso fue que los jueces de proceso inmediato erróneamente se empezaron a denominar juzgados de fragancia. Y lo cierto es que en Perú, hasta el día de hoy, porque todavía ese subsistema que se está trabajando, es un programa piloto, todavía no se ha logrado materializar a nivel nacional, estamos hablando a esa fecha, incluso hasta hoy, no existían juzgados de fragancia. Lo que habían eran juzgados de proceso inmediato que veían procesos inmediatos en cualquiera de sus 5 causales, ¿no? Entonces, ahí hubo un error porque como vinieron ponentes de Costa Rica, vinieron ponentes de Ecuador, en donde sí tienen juzgados de fragancia, entonces hubo ahí la confusión, ¿no? Hubo la confusión. Nosotros nunca hemos tenido juzgados de fragancia, son juzgados de procesos inmediatos, en el cual son 5 causales de procedencia y por cualquiera de ellas el juez tiene que atender su proceso, ¿ok? Tanto es así que la realidad hoy en día nos da la razón porque recién se están o se pretende implementar este subsistema de juzgados de fragancia. Recién, después de, fíjense, esto fue 30 de noviembre de 2015, hace 10 años, después de 10 años, ¿ok? Bien, entonces, esta es la normatividad o la versión ya del proceso inmediato reformado o modificado por el decreto legislativo 1194. En esa nueva versión, fíjense ustedes, ya no es una facultad del Ministerio Público elegir si va al proceso común, si elige el proceso indirecto o proceso inmediato, no. El legislador dice el fiscal debe, por eso lo he puesto ahí con rojo y con mayúscula, debe. ¿En qué supuestos? En los que están ahí, ¿no? Fragancia delictiva, confesión, delito evidente y también en los casos de omisión y de conducción. Estamos hablando del decreto legislativo 1194, ¿no? Porque hoy en día, en diciembre de 2023, ha habido una modificación para que no perderlo, ¿ya? Bien, entonces, a esa fecha, con el decreto legislativo 1194, estos 5 supuestos eran los supuestos de procedencia, que también, fíjense, era antitécnico, por lo siguiente, fíjense, los delitos de conducción en estado de ebriedad, ustedes podrán conocer algún delito de estado de ebriedad que a su vez no sea fragancia delictiva, es imposible, ¿no? Este delito por su especialidad, obviamente, siempre va a tener que ser intervenido, encontrado, descubierto, cuando está manejando el vehículo en estado de ebriedad. Por lo tanto, no habría delito. Entonces, la conducción, tranquilamente,
podría verse subsumido dentro de los supuestos de flagrancia delictiva. Igual pasa con el delito de omisión de incumplimiento de obligación alimentaria. Estos delitos, como generalmente suelen ser, no todos, son delitos preconstituidos, ¿no? Porque ya vienen generados de los juzgados de paz letrado, en donde ven los alimentos. Porque te mandan todo ellos, ¿no? La sentencia, la confirmación de la sentencia, la liquidación de las pensiones alimenticias devengadas, la notificación al demandado para que pague entre el plazo de 3 días, no lo hizo. Listo. Se consumó el delito. Entonces, viene preconstituido ya de la vía extrapenal. Y eso es un supuesto de evidencia delictiva. Entonces, tranquilamente ese supuesto cabe dentro de la evidencia delictiva, que es el tercer supuesto. Pero ¿cómo entender entonces esa, digamos, sobreregulación? Pues simplemente que el legislador quiso poner énfasis en que en todos los casos de omisión en crisis familiar y de conducción y estabilidad, absolutamente todos vayan al proceso inmediato. ¿Y por qué todos? Porque hay un informe que entre ambos delitos constituyen más del 60% de la carga del Poder Judicial. Entonces, una forma de disminuir esa carga o sobrecarga de delitos, pues, que ciertamente no son tan complejos probatoriamente como un lavado, un delito de ciberdelincuencia, de corrupción de funcionarios, etcétera, ¿no? Que son siempre más complejos. Entonces sí cabía la posibilidad de poderlos tramitar a través del proceso inmediato. O sea, por ahí la intención estaba bien. Pero luego ya se modifica. Estamos viendo, recuerden, la evolución que ha tenido el proceso inmediato, ¿ya? Luego llegamos al 18 de diciembre de 2023, hace poquito nada más, en el cual, a través de la ley 31.960, nuevamente el proceso inmediato sufre una modificación, pero esta vez referida al supuesto del delito de omisión a la asistencia familiar, que le hemos resaltado ahí con verde, para que se den cuenta cuál es la novedad, ¿no? Se seguía manteniendo el carácter obligatorio del fiscal, que siempre que esté en uno de los casos, el fiscal obligatoriamente tiene que ir en proceso inmediato, y luego, yendo a la modificatoria referida al delito de omisión, señala lo siguiente: cuando reciba del juez competente copias certificadas de las piezas procesales pertinentes para acusar al deudor alimentario por la comisión del delito de omisión de prestación de alimentos previsto en el artículo 149 del Código Penal. ¿Ok? Modifica ya de esa manera, dándole incluso aún más celeridad, porque ahora está diciendo el legislador: señor fiscal, ni bien reciba las copias del juez de paz letrado, haz tu proceso inmediato. ¿Ok? E instaura una nueva forma de aplicación, porque hasta antes de esta modificatoria eran 3 los momentos. En los casos de flagrancia delictiva, con audiencia; en los casos de la confesión y de la evidencia delictiva, era durante las diligencias preliminares o 30 días después de haberse formalizado la investigación preparatoria. Ahora, con esta modificatoria hay un cuarto momento. Ni bien reciba las copias que te manda el juez de paz letrado, señor fiscal, incoa tu proceso inmediato. ¿Okay? Luego vamos a analizar el alcance. Ahorita solamente es una visión panorámica. Luego ya vamos a entrar al alcance. Y finalmente quedó el delito de conducción también ahí, pues, para que se pueda solicitar también por proceso inmediato. Bien, entonces, actualmente tenemos, los supuestos son los mismos, pero el tema del incumplimiento ha sufrido una breve modificación. Mito 2. ¿Es obligatorio incoar el proceso inmediato en todos los supuestos de flagrancia delictiva? La realidad nos dice que no, porque por más que pueda ser un cuadro de flagrancia delictiva, como el que les acababa de explicar en su momento,
puede ser que realmente el fiscal aún no reúna sus elementos de convicción o protoprueba que tenga que llevar al juicio oral. Entonces, de esa forma, es difícil. Por ejemplo, a ver, un caso muy frecuente, drogas, microcomercialización. En muchos distritos judiciales o fiscales no hay laboratorios de droga, eso se manda a Lima. Pero para que la policía lo traiga, pues, tienen que habilitar un presupuesto, tienen que designar un policía encargado de traer la droga de provincia a Lima, y luego acá también lleva un tiempo. Entonces, fíjense, detienen a una persona en fragancia delictiva con 100 quetes, presuntamente, ¿no? 100 quetes. Hay que hacer el pesaje definitivo, porque ¿cómo vamos a saber si realmente esa cantidad pasa o no pasa la posición no punible que prevé el artículo 299 del Código Penal? 5 gramos de cocaína, 8 de marihuana, etcétera. 2 de clorhidrato. Hasta ahí es permitido. Por encima de esos límites ya no. O cómo saber si estoy en el tipo base 296 o en el 298 o en el tipo agravado. Si también eso se mueve en base a los pesos de la droga. Entonces nos damos cuenta que hay un desfase ahí. Porque por más que se trate de un delito o de un cuadro de fragancia delictiva, lo cierto es que el fiscal, pues, no está preparado o no tiene todos los elementos para que pueda ir al proceso inmediato. Y no le queda más opción que ir al proceso común. En el acuerdo plenario 2-2016, extraordinario 2-2016, la Corte Suprema reconoce eso. Primero reconoce que la obligación o que el deber de incoar el proceso inmediato es obligatorio por parte del Ministerio Público. Pero luego también entiende y señala que de no hacerlo incurre en responsabilidad, ¿no? Por eso lo he puesto ahí en rojo. Se hace efectiva la obligatoriedad del fiscal para solicitar la incoación del proceso inmediato. Ahora, abajo dice, la responsabilidad se entenderá cuando sea manifiesto que se debe proceder a la solicitud de incoación del proceso inmediato y pese a ello no se insta sin fundamento razonable alguno. Caso que he tenido como juez. Un delito de tocamientos. Tienen 48 horas ahora los fiscales para investigar. Solicitan al juez que estaba de turno en ese entonces una ampliación de la detención por flagrancia de 7 días. El juez le da los 7 días. Se vence el plazo cuando mi juzgado estaba de turno. Me piden la prisión. Y en la audiencia de la prisión me percato que el sujeto estaba detenido ya 7 días atrás. Y le pregunto al señor fiscal, ¿por qué recién pide la prisión si el señor está detenido hace 7 días? No, es que hemos pedido la ampliación de la detención por fragancia por 7 días. ¿Ya? ¿Y por qué la ha pedido? No, es que nos faltaba realizar actos de investigación. ¿Y qué creen que ha pasado? Los mismos actos que tenía cuando pidió la prórroga de la detención en fragancia eran los mismos que estaba pidiendo para la prisión preventiva. O sea, no hizo nada más. Mejor dicho, pidió la detención preliminar por las puras porque ya tenía todo. Tenía la cámara Gesell, tenía la declaración de la mamá, tenía unas cámaras, todo, testigos, policías, todo. Segundo error, ha consumido los 7 días de detención preliminar por fragancia y en lugar de ir al proceso inmediato, viene el juez del proceso común. Pero si ya tienes todo, porque no vas al proceso inmediato. En ese caso, en esos supuestos, cae lo que señala acá la Corte Suprema. Dice, la responsabilidad se entenderá
cuando sea manifiesto que se debe proceder a la solicitud de incoación del proceso inmediato y pese a ello, no se insta sin fundamento razonable alguno. Y no me creerán que de estos casos hay un montón. Por eso hablaba de reticencia. Igual, drogas, estoy de turno, estoy hablando de mi último turno en diciembre. Me llama un fiscal en un caso de drogas. Doctor, le ingreso a la prisión, después del horario o dentro del horario. Digo, señor, usted lo puede ingresar cuando quiera, pero la regla es, si le ingresa ahorita, le va a tocar a cualquier juzgado de investigación preparatoria de Lima Centro. Si le ingresa después de las 5, le va a ingresar conmigo. Ah, ya, doctor. Le digo, doctor, pero una pregunta. ¿Por qué al proceso inmediato? Ojo, en drogas son 15 días, ¿eh? 15 días. ¿Por qué el proceso inmediato? No, es que todavía me faltan realizar actos. Bueno, le digo, ahí lo veremos. Efectivamente, lo pidió en la tarde, me tocó a mí, voy a la audiencia, analizo los hechos, los elementos de convicción, y ya tenía todo. Tenía absolutamente todo, el pesaje definitivo, las declaraciones de los policías, absolutamente todo. Habían encontrado las balanzas, las palanquitas, los papel periódico, los envoltorios, todo lo que acompaña generalmente ese tipo de delitos, ¿no? Tenía todo. Pero bueno, o sea, a eso voy, ¿no? Para esos supuestos, aplica lo que señala acá el acuerdo plenario. Qué casos están por ley excluidos del tema del proceso inmediato? Obviamente los casos que tengan gran complejidad, pero no complejidad porque el fiscal los considere complejos, sino complejidad porque se encuentran dentro de cualquiera de los supuestos de complejidad previstos en el artículo 342.3 del Código Procesal Penal, es decir, hay complejidad probatoria, complejidad subjetiva, complejidad investigativa, complejidad delictiva, ¿no? O sea, varios imputados, varios agraviados, varios delitos, informes periciales muy voluminosos, complejos, diversos actos de investigación, etcétera, etcétera, etcétera. La ley señala ahí cuáles son las causales de complejidad. Y ahí no hay proceso inmediato. Tampoco hay proceso inmediato cuando son varios los imputados y no todos ellos están en la misma circunstancia de procedencia del 446. Tampoco hay proceso inmediato. Eso sí, está clarísimo. Ahora, el propio acuerdo plenario extraordinario 2/2016 señalaba que en los delitos, digamos, con penas graves, no debería irse en proceso inmediato. Aunque también era una frase, digamos, no tan convincente, porque en mi experiencia, cuando he sido fiscal, los delitos de robo agravado, hasta violación, depende del caso, ¿no? Hasta violación e ir en proceso inmediato, y no había ningún problema. Y más, han terminado con terminación anticipada en la audiencia de incoación del proceso inmediato, es decir, terminé mi caso ahí a los 4 o 5 días, y generalmente siempre pasaba eso. Entonces, depende del caso, no tanto depende de la pena, sino depende del caso. Si el caso, además de ser flagrante, tiene evidencia delictiva, no se puede hablar, ¿no? Tienes que ir en proceso inmediato. Aquí hay una casación muy interesante al respecto. La casación 1130/2017 de San Martín, en donde se señala, pues, que si bien es cierto, el acuerdo penal 2/2016 señala que el proceso inmediato no debe aplicarse a delitos especialmente graves, dice, sin embargo, no es, dice, suficiente la cuantía de la pena para determinar la no incoación del proceso inmediato, sino que también se requiere observar lo prescrito en el artículo 446 del Código Procesal Penal. Es decir, que además concurran cualquiera de los supuestos y fíjense lo que señala ahí, en el caso concreto,
es del caso analizar los supuestos establecidos en los numerales A y C. Claro, o sea, si además de flagrante hay evidencia delictiva, luego voy a hablar de eso, entonces, ni modo, hay que ir en proceso inmediato. Acá está el otro punto, ¿no? Este es otro punto que ni la ley, ni el acuerdo plenario, ni las casaciones han tocado. Nadie ha dicho nada sobre esto. Les pregunto, evidencia delictiva, que es uno de los pilares sobre los cuales se cimenta el proceso inmediato. ¿Será lo mismo que suficiencia probatoria? ¿Y por qué es importante responder esta pregunta? Por lo siguiente, fíjate. El proceso inmediato tiene dos etapas. La audiencia inicial o de incoación del proceso inmediato, y luego de aprobarse vamos a la audiencia única de juicio oral. Pero los estándares son distintos. El juez de proceso inmediato se va a limitar solamente a verificar si concurre alguna de las causales del artículo 446. Es decir, se va a limitar a ver si es un supuesto de fragancia delictiva o si hay confesión sincera o si hay evidencia delictiva o es de OAF o de conducción. Nada más. Hasta ahí va a llegar. Y le va a decir, pase señor fiscal, su caso es de fragancia delictiva. El juez de la investigación preparatoria del proceso inmediato no te va a realizar otra cosa. El análisis simplemente es a verificar si concurren o no los presupuestos. Listo, y te autoriza. Ahora yo les pregunto, ¿qué pasaría si es un caso de flagrancia delictiva, pero que no tiene evidencia delictiva? Como el caso que les comenté del amigo, del compañero fiscal. O sea, mandarlo al proceso inmediato, mandarlo a un juicio inmediato, sin la inspección técnica policial, sin la visualización de cámaras, sin el certificado médico legal que determine el número de días de capacidad médico legal. ¿Lo mandamos para qué? ¿No? Para que de frente vaya a obtener un retiro de acusación o una sentencia absolutoria. Porque no creo que gane. No, no es que no crea, estoy convencido que no va a ganar un caso así. Entonces ahí hay un desfase. Y la norma tendría que modificarse en ese sentido de que además de la fragancia delictiva, se tenga que verificar que se cumple con el estándar que es de suficiencia probatoria. Porque fíjense, cuando pasamos al otro extremo ya, el juez del proceso inmediato te aprueba, listo, hasta ahí llegó él. Ahora, el que se queda con el problema es el fiscal, porque el fiscal ahora va a juicio. Y el juez de juicio, unipersonal o colegiado, ya no te va a pedir que le digas si fue de fragancia o no. El juez de juicio te va a pedir una actividad o una prueba de cargo suficiente para vencer, para enervar, para destruir a la inocencia. Entonces son dos estándares distintos, ¿no? Y hasta opuestos. A veces puede haber casos de que coincidan. La fragancia, a su vez, tiene evidencia delictiva. Y esa evidencia delictiva tiene el estándar de suficiencia probatoria. Puede ser, cuando el caso está bien armado, por ejemplo, ¿no? Un robo agravado de unos raqueteros donde bajan, encañonan a una pareja, golpean al muchacho, le rompen la cabeza, o el cuero cabelludo, le quitan la mochila, le dan todos los celulares, se suben. Y las cámaras de serenazgo están captando el robo, dan anuncio a las autoridades policiales, los raqueteros se suben al carro, empiezan a dar la fuga, llega un patrullero de serenazgo, los agraviados piden auxilio, se suben, empiezan la persecución y a 5 cuadras los capturan. Les hacen el registro vehicular, encuentran la mochila, las pertenencias de la menor, de la mujer, la billetera, todas las cosas de las víctimas.
Hay un video que ha captado el robo, están las declaraciones de los policías que han hecho la persecución, que lo detuvieron, encontraron las armas de fuego, está la declaración de los dos agraviados. Es un caso de flagrancia, ¿no? Con evidencia que se equipara a suficiencia probatoria. Señor, vaya a juicio, tiene usted todo, pero no en todos los casos va a pasar eso. Entonces, la conclusión acá es que no nos quedemos solo con el tema de la flagrancia delictiva. Si voy a optar por ir a un proceso inmediato, además tengo que analizar, yo como fiscal, que en mi caso, que mi carga probatoria ha alcanzado el estándar de suficiencia. Ya de los estándares que están, por cierto, en la propia norma procesal penal, la Corte Suprema también se ha referido, aunque yo no comparto esta definición de sospecha inicial, sospecha reveladora, sospecha suficiente, sospecha grave. ¿Saben por qué? Porque cuando entramos a analizar los niveles del conocimiento del proceso penal, el único momento en el cual el proceso penal te admite sospecha es en el inicio, es en la investigación preliminar. De ahí para adelante, el conocimiento que se va generando el proceso penal, el estándar que va exigiendo el 336, el 268, el 349, el 350, son estándares que se construyen sobre la base de elementos objetivos, verificables, medibles y cuantificables, que son lo que conocemos como elementos de convicción. El 336 te dice, cuando el fiscal quiere formalizar, debe tener elementos reveladores. ¿Reveladores de qué? De la existencia del delito. Cuando vas a pedir una prisión preventiva, la norma te dice, tienes que tener elementos fundados y graves. Fundados y graves. Para la prisión, ¿no? Y para la etapa intermedia, para acusar, elementos suficientes. ¿Suficientes para qué? Para destruir la inocencia. Entonces, yo no voy a ir a una prisión con sospechas, ¿no? Con conjeturas, con subjetividades, porque eso es una sospecha, conjeturar. Tiene pura carga subjetiva. Entonces, cuando hablamos de sospecha, que es una conjetura, que es subjetivo, con el estándar revelador o con el estándar fundado y grave, estamos siendo poco técnicos, ¿no? Estamos mezclando lo subjetivo con lo objetivo cuando no. Los estándares se construyen a partir de base objetiva, que son los elementos de convicción, que a su vez son los resultados acreditativos de los actos de investigación que realiza el Ministerio Público. Y eso es, ¿por qué es objetivo? Porque lo podemos ver, lo podemos verificar, lo podemos cuantificar. Fíjese que el legislador habla de elementos fundados y graves, y tiene que ver con el estándar, ¿no? De la prueba. ¿Qué te dice la suficiencia? Que haya prueba prueba de cargo en tal calidad que brinde una probabilidad mayor de condena frente a una tesis de absolución. Preponderancia de la prueba, le llaman extinción de dominio, ¿no? Entonces, los estándares no tienen nada de subjetivo, no tienen nada de conjetura, por el contrario, son puramente objetivos. Por eso no compartimos esa denominación. Ahora, acá yo encuentro un fundamento normativo para amparar lo que les dije acá. Recuerda que acá les dije, evidencia delictiva tiene que ser lo mismo que suficiencia probatoria. Miren, en la modificación que se dio el 18 de diciembre de 2023, en el literal D, cuando el fiscal reciba del juez competente copia certificada de las piezas procesales pertinentes para acusar al deudor alimentario, para acusar, ojo, acusar. Ya la norma te está marcando un parámetro, un estándar. Contrario censo, y si no me mandaron copias para acusar, me faltan piezas, no está el cargo de notificación que acredita
que le notificaron en el domicilio real del imputado con los 3 días para que pague la liquidación. No, tienes que tener el estándar para acusar. Entonces, cuando queramos ir al proceso inmediato, tenemos nosotros, como fiscales, tienen que ser los primeros críticos en analizar si su caso, su carga probatoria, tiene el estándar o no de suficiencia. Bueno, vamos avanzando porque el tiempo nos va ganando. Vamos rápidamente a hablar de los 5 supuestos, pero vamos a mencionar lo más problemático, ¿no? Ya, la flagrancia todo el mundo conoce que es una fragancia en sentido estricto, cuasi fragancia, presunción de fragancia, ¿no? Son las 3 clases de fragancia que conocemos. La más problemática es la última de ellas, la presunción de fragancia, el inciso 4. Cuando el agente se encontró después de 24 horas con elementos o instrumentos del delito. Sí, pero ahí no hay ninguno de esos elementos sobre los cuales se instituye la fragancia, que son la inmediatez personal y la inmediatez temporal, ¿no? Inmediatez personal, el sujeto agente es descubierto ejecutando el delito o cuando lo acaba de ejecutar o de consumar. Inmediatez personal con el hecho, ¿no? Perdón, inmediatez temporal, es descubierto ejecutando el delito o cuando acaba de consumir. Inmediatez temporal. Y la inmediatez personal que es encontrado con y puesto en relación directa con el objeto o instrumento del delito. ¿Ok? Esas características de la fragancia no aparecen en la presunción de fragancia. En España, además de los elementos típicos, porque no olviden que la fragancia es de un delito. Fragancia delictiva. No hay fragancia de faltas, ¿no? O de hechos atípicos. No hay fragancia. Tampoco hay fragancia de actitud sospechosa. Entonces, además de los elementos típicos del delito que se trate, robo, violación, secuestro, extorsión, deben aparecer los elementos procesales de la fragancia, la inmediación temporal, personal. Y en España habla de la percepción sensorial. Y esto es muy cierto, porque fíjense, en este mismo momento acá en este país se puede estar cometiendo un delito, o se está cometiendo un delito, cualquiera de ellos. Un robo, un homicidio, un sicariato, una extorsión, una violación. Pero si no hay un tercero que percibe el hecho, ese delito quedará ahí, sin ser descubierto. Y si se descubre de acá al viernes, igual, ya venció el plazo de la fragancia delictiva. Ya no hay fragancia. Se dan cuenta entonces que este elemento de la percepción sensorial por parte de un tercero que descubre el hecho, también es parte importante o constitutiva de la fragancia delictiva como tal. De que coloquialmente se diga, ¿no? Fue descubierto con las manos en la masa. Pero ¿quién te descubre? Un tercero. Percepción sensorial. Entonces, si la persona se encuentra ejecutando, consumando el delito por un tercero que se da la percepción sensorial, entonces tenemos lo que conocemos como fragancia delictiva. Tenemos que descartar la sospecha, la conjetura, la intuición o la deducción. Y acá fíjense 4 casos que se dan muy comúnmente en el quehacer fiscal o judicial, ¿no? Yo lo llamo detención por sospecha policial, aunque mis amigos policías a veces se molestan, pero ellos saben que lo hago en buena onda. ¿Qué pasa ahí? Fíjense, supuestos de atipicidad. La policía le tiene, finalmente, en el sistema que termina deteniendo a las personas y privándolas de su libertad por fragancia delictiva, no es el fiscal, no es el juez, es la policía. Y dicho sea de paso, y es peligroso, ¿no? Porque no están como que muy formados para poder determinar un cuadro de fragancia delictiva. A veces ni los propios jueces o fiscales lo pueden hacer con facilidad. Peor ser un policía, ¿no? Que no es abogado.
Fíjense lo delicado del tema. Ahora, flagrancia delictiva, o sea, de un delito, lo que implica que el policía tiene que saber conocer los delitos, porque si no, ¿cómo va a saber que puede actuar? ¿Cuándo va, cómo sabe que está frente a un delito? ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, miren, la vez pasada, acá en Lima y Miraflores, detienen a una persona porque había sacado a su perrito a pasear al parque. Y como esta persona era un tipo varón que tiene su pareja y como no tienen hijos, tienen un perrito. Y es como su hijo el perrito. Y lo saca a pasear un sábado, le toma fotos, lo filma. En eso vienen dos niños. Qué bonito el perrito, qué bonito el perrito. Se pegaron a jugar con el perrito y el dueño del perro empieza a filmar cuando su perrito jugaba con los niños. En eso aparecen las mamás de los menores. Oye, depravado, ¿por qué firmas a mis hijos que te voy a denunciar? Llamaron a Serenazgo, llegó Serenazgo, Serenazgo llama a la policía, llega la policía detenido. Le preguntaban a la policía, ¿y por qué? ¿Pero por qué delito? Delito contra la intimidad. En un parque, en horas de la mañana, delito contra la intimidad. Estuvo detenido a las 48 horas, luego lo citaron y el caso se archivó, ¿no? Se archivó, incluso las mamás quejaron y el fiscal superior confirmó. Y claro, y no había nada. Era un hecho totalmente atípico. Sin embargo, fue detenido, sin embargo, fue 48 horas privado de su libertad. Supuestos de atipicidad. Supuestos que no constituyen flagrancia. Ojo, cuando no manejamos bien los elementos de la flagrancia. Cuando era fiscal me llaman y me dan cuenta, doctor, tenemos 4 detenidos. ¿Así? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Por hurto, doctor. ¿Qué han hurtado? Autopartes de un vehículo. Ya, a ver, cuéntame, ¿cómo ha sido? Doctor, un señor ha llegado a su casa, a la casa de la mamá, a dejarle medicina porque la señora está enferma. Y cuando llegaba a la casa de la mamá, ha visto que en la esquina habían cuatro vaguitos que son por ahí del barrio conocidos, como fumoncitos. Y se ha estacionado en el frontis de la casa de la mamá, ha bajado 5 minutos y cuando ha salido, ha encontrado su puerta forzada y ya no había la radio del vehículo. Ha volteado a ver en la esquina y ya no había los fulanos. Él vivía a unas 5 cuadras de la comisaría del sector, se iba a poner la denuncia, salió un patrullero a buscar, a peinar el área y los encuentran en un parque a los 4 sujetos. Los detienen, los llevan a la comisaría. Le digo, ya, muy bien. ¿Y le encontraron con las autopartes? No, doctor. ¿Y qué le han encontrado? Nada, tenían solamente su quete ahí que estaban, que fumaban su cigarro, su porro. Ya, y le digo, ¿y por qué lo han detenido? Ojo, ¿por qué lo han detenido? Analicemos los supuestos. ¿Hubo percepción sensorial? ¿Alguna persona vio que ellos estaban ejecutando el delito? Numeral 1 de los 59. No. 2. ¿Alguna persona vio que ellos habían terminado de consumar el delito? Tampoco. ¿Fueron identificados por un tercero, por un medio fílmico que ellos han realizado el delito? Tampoco. Ese es el inciso 3. Inciso 4. ¿Fueron encontrados dentro de las 24 horas con bienes o objetos, con instrumentos u objetos del delito? Tampoco. Fíjense. Y le digo, y entonces, ¿por qué lo han detenido? En ese rato el policía entendió y me dijo, doctor, ¿y ahora qué hacemos? Pero, o sea, fíjense, no concurren los presupuestos de la Francia delictiva.
Supuestos extemporáneos de flagrancia. El hecho es el viernes o el domingo y lo detienen el jueves. Oye, pero ¿por qué lo he detenido hoy día si el hecho es el domingo? No, doctor, es que la mamá nos dijo que ya sabía dónde estaba y que estaba en un bar escondido y que aprovechamos para capturarlo. Pero ya no hay fragancia, ya la fragancia culminó. Y los peores son los supuestos de actitud sospechosa, ¿no? Que siempre, como operadores, ustedes van a encontrar en las actas de la policía, el intervenido se encontraba caminando en actitud sospechosa. ¿Pero qué será la actitud sospechosa? La doctrina especializada señala que la actitud sospechosa no debe ser algo valorativo, debe ser algo descriptivo. Es decir, no es que solamente el policía lo debe valorar y ya, porque luego esa acta la va a analizar un fiscal y luego la va a analizar un juez. Entonces, el policía lo que debe hacer es describir por qué para él, desde su percepción, era una actitud sospechosa. Ahora, si él narra, el intervenido fue capturado porque se encontraba corriendo contra el tránsito o contra el tráfico y luego se sacó el polo, lo botó y se puso otro polo. Ah, ¿no? Máxima la experiencia. ¿Quiénes hacen eso? Las personas que paran robando, ¿no? O estábamos transitando y de pronto una moto salió huyendo contra el tránsito en sentido opuesto. Ah, actitud sospechosa. Cierto. ¿Y por qué lo detuviste? No, es que estaba vestido con un pantalón pescador, zapatillas de colores, aretito y gorra. Es choro, es ladrón. Ahí, digamos, es un estereotipo, ¿no? Esos son supuestos de detención por actitud sospechosa, que obviamente no encajan dentro de la flagrancia. Bien, en la confesión sincera, el acuerdo plenario habla de dos clases de confesión, la pura o simple, que es cuando efectivamente reconoce pues, el imputado todo, pero a su vez habla también de la confesión calificada, que es aquella en la cual el imputado acepta, digamos, pero a la vez de aceptar los hechos, ingresa ciertas circunstancias de atenuación a su favor. No, yo sí estuve ahí, pero yo le dije, oye, no, no lo golpees, hay que hurtar nomás, no hay que golpearlo. Oye, yo estuve ahí, pero le decía, no, no, no la violes, o sea, no, déjala a la chica, ¿no? O sea, cosas así. Esa es la confesión calificada. Ahora, obviamente, pues que cuando el imputado confiesa, tenemos como referencia el 160.2, ¿no? Que habla de la confesión sincera para que tenga valor probatorio, que sea brindada de manera libre y espontánea, que esté en plenas facultades psíquicas y mentales. 3, que sea prestada en presencia de su defensor. Y 4, que se encuentre corroborada. Ya no hablamos como en el antiguo modelo del 40, que se hablaba pues que eh, la declaración del imputado es un medio de defensa. Hoy en día, fíjense, un imputado cuando llega a un proceso penal tiene tres opciones. O declara y dice cualquier cosa hasta mentir, guarda silencio o confiesa. Ojo, cuando digo que puede hasta mentir, no estoy diciendo que el imputado tiene derecho a mentir. No existe un derecho a mentir. Ningún tribunal constitucional de este mundo, ni en ninguna convención se ha reconocido, se ha instituido el derecho a mentir. Lo que hay es el derecho a la verdad, que ha sido desarrollada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por nuestro Tribunal Constitucional, por ejemplo, en el caso La Cantuta, para saber dónde están los cuerpos de los estudiantes que fueron enterrados, o en los casos de Ayacucho, del terrorismo, para saber dónde están esas personas que fueron víctimas de desaparición forzada. Ese es el derecho a la verdad, reconocido ya por la Corte Interamericana, por el Tribunal Constitucional. Pero no hay un derecho a mentir.
Doctor, pero el imputado miente. Bueno, pues será como manifestación de su derecho de defensa, pero no es que tenga un derecho a mentir. Les aclaro esto porque he leído artículos, manuales donde dicen que el imputado tiene derecho a mentir. Hay que tener cuidado con eso. Guardar silencio. Fíjense ahí, hasta hace poco se decía pues que guardar silencio no lo puedes valorar de ninguna manera, ¿no? O en contra del imputado. Pero ya corrientes modernas, sobre todo europeas, en el tema penal español, por ejemplo, Miranda Strampes y en Inglaterra Larry Lauda, venían trabajando ese tema del silencio. Y ellos decían, por ejemplo, dicen que el silencio debe valorarse en una prisión preventiva. Pero obvio, quiero ser claro acá, no estoy diciendo que porque guardó silencio le vas a dar prisión. No, no se está diciendo eso. Se está diciendo que tienes que analizar los elementos de comisión fundados y graves que concurran y además, como un plus, analizar el silencio del imputado. ¿Por qué? Por una explicación sencilla. Dicen, si el Estado le realiza una imputación al ciudadano y el ciudadano no tiene una explicación razonable frente a esa imputación, entonces hay que valorar eso, ¿no? Además de todo el acervo que ya concurre al hecho, acervo probatorio. Esto es lógico, es una máxima de la experiencia, no es como en la vida diaria. Por ejemplo, si alguno de ustedes ahorita les quieren imputar un hecho que los han visto entrando a algún lugar y por eso se van a generar problemas, ustedes dirán, no, no es así. No es así porque yo he estado en un curso de la MAG escuchando el proceso inmediato y el profesor o el docente ha sido Renato Vargas. Y ahí está mi existencia, está el video, etc. He intervenido, he preguntado, etc. Ah, tienes una explicación razonable, ¿cierto? Entonces, por ahí más o menos van los nuevos estudios que se van haciendo sobre el tema del silencio. ¿Ok? Ustedes saben que siempre las instituciones están en constante evolución. Y finalmente la confesión, porque sí tiene efectos procesales, ¿no? En el 160 la tenemos como prueba, valor probatorio de la confesión, 160.2. También sirve como beneficio premial para rebajar la pena un tercio en la terminación anticipada y, como en este caso, como un presupuesto para incoar el proceso inmediato, fíjense. Tiene una triple dimensión, la confesión sincera en nuestro proceso penal, ¿ya? Quisiera decirle más cosas, pero no puedo porque ya vi que el tiempo me está ganando. Y le debes agotar todo el material que les he traído. Tercer elemento, evidencia delictiva, ¿no? O sea, cuando ya producto de la investigación preliminar que ha realizado el Ministerio Público ya recabó todos y cada uno de los elementos que le permiten ir, pues, al juicio oral. Entonces ahí tenemos que analizar si concurre el estándar, como les dije, ¿no? El estándar de suficiencia, es decir, que existe una probabilidad de condena y que esta probabilidad se imponga frente a la posibilidad o probabilidad de absolución. Ahora, lo que yo les decía, ¿no? ¿Qué será un elemento de convicción? Bueno, primero vamos por los elementos de convicción, porque estamos hablando de la evidencia delictiva. Fíjense, los actos de investigación que realiza el fiscal o que plasma en su plan metodológico de investigación, en la investigación preliminar, cuando apertura la investigación preliminar, plasma su programa, ¿no? Tiene que consignar todos los actos de investigación que va a realizar para recabar los elementos del tipo objetivo. Declaraciones periciales, documentales, inspecciones, reconstrucciones, etcétera. Prueba digital ahora. Búsqueda en fuente abierta, geolocalización, ¿no? Bueno, esos son actos de investigación. ¿Y qué cosa es un acto de investigación? Es un acto de averiguación. ¿Por qué? Porque el fiscal no sabe cuál va a ser el resultado de ese acto de investigación. No sabe lo que va a declarar el testigo. No sabe cuál es el resultado de la pericia grafotécnica.
no sabe el contenido de la documentación que le va a llegar, por eso está averiguando. Esos actos de investigación se materializan en elementos de convicción. Por eso los elementos de convicción son los resultados acreditativos de los actos de investigación. Y esto tiene que ver con la evidencia delictiva, porque si tienes todos los elementos de convicción que corroboran cada uno de los elementos del tipo, bingo, ándate el proceso inmediato. Si tienes un robo y tienes elementos de convicción para acreditar la violencia, la amenaza, el apoderamiento, la preexistencia del bien, ándate a juicio, ándate al proceso inmediato, ¿no? Porque de eso se trata litigar ahora, descomponer el tipo penal en sus partes y a esos elementos típicos asignarles medios de prueba, porque en el juicio tienes que corroborar todo, ¿ok? Ahora, esos elementos de convicción en la prisión preventiva nos dicen, son fundados y graves. En este país nadie ha trabajado, desarrollado o definido qué se debe entender por fundado y grave. Quien sí se ha atrevido a hacerlo es el maestro español Jordi Ferrer Beltrán, quien señala pues que para él un elemento de convicción fundado es aquel que es fiable desde el punto de vista probatorio. Por ejemplo, un ADN, ¿no? Es casi infalible. 99.99% de acierto. O que los elementos de convicción puestos en una relación de concordancia o coherencia te llevan a la misma conclusión probatoria. Son fiables. ¿Y cuántos serán graves? Dice el maestro español. Cuando tienen alto poder incriminatorio. Por ejemplo, encontrar el arma homicida en la casa del imputado. Por ejemplo, un video que ha captado los hechos. Tiene alto poder incriminatorio, ¿cierto? Bien. Seguimos avanzando, por favor. Fíjense, el propio acuerdo plenario, sin querer queriendo, entre líneas, reconoce que el estándar para ir al proceso inmediato y al juicio inmediato también es un estándar de suficiencia. Claro que no lo dice de manera categórica, no lo dice como yo lo propongo, pero dice, ¿no? Dice que cuando habla de la evidencia delictiva señala, no debe haber ningún ámbito relevante no cubierto por un medio de investigación y los actos de investigación han de ser precisos y sin deficiencia legal alguna. Esto es, idóneos y con suficiente fiabilidad inculpatoria, suficiente. Igual también que está en el literal D del 446, ¿no? Cuando habla de que cuando te remitan copias del juzgado de letrado para acusarnos. Ese es el estándar, ¿ok? Bien, y acá vamos a analizar la modificatoria. La última modificatoria de la ley 31.960 que modifica el literal D del 446. Ahí está, ¿no? Incorpora este literal. Cuando reciba del juez competente copia certificada de las piezas procesales pendientes para acusar, ahí está el estándar. Pero ya es un estándar de un punto de vista normativo, para acusar al deudor elemental. Pero también esa ley modifica el artículo 566A del Código Procesal Civil, que señala lo siguiente. Si el obligado, luego de haber sido notificado para la ejecución de sentencia con calidad de firme, no cumple con el pago de los alimentos, el juez de oficio y bajo responsabilidad, previa liquidación correspondiente, el requerimiento del comité del pago y el consentimiento expreso del representante procesal del penal alimentista, remitirá copias certificadas de las piezas procesales al fiscal provincial penal de turno para que proceda conforme. Pero aquí hay varias cositas que no, miren, que no son coherentes. Fíjense, por eso lo he resaltado. Dice, el juez de oficio, dice, ¿no? El juez de oficio, o sea, instituye el principio de oficialidad. Pero por otro lado dice, y con el consentimiento expreso del representante procesal del menor alimentista. O sea, ¿qué quedamos? ¿O lo haces de oficio o vas a esperar que te autoricen? Porque la lógica de la norma, el espíritu del legislador, el espíritu de la ley, es que da el impulso a estos temas, ¿no? Entonces, si esa es la lógica,
¿Para qué quieres el consentimiento? Bueno, y esto es lo que podemos decir de esta modificatoria. Es obvio que el legislador ha buscado priorizar la atención de los delitos de omisión a la asistencia familiar, porque se mantiene la preocupación de que ocupan estos delitos más del 50% de la carga a nivel nacional. Pero a su vez, varía, hoy no varía, incorpora un nuevo supuesto de aplicación del proceso inmediato. Porque cuando se trata de los supuestos de flagrancia delictiva, ¿no? El fiscal tiene 48 horas para pedir proceso inmediato, desde la detención del imputado. Cuando hablamos de los supuestos de confesión sincera, evidencia delictiva, lo puede hacer durante las diligencias preliminares o 30 días después de haber formalizado la misma. Y 4, ahora cuando se trata de OF, el fiscal provincial ni bien reciba las copias del proceso de paletrado, tendrá que acusar. Es otro momento ya. ¿Por qué es otro momento? Fíjense, porque ya la norma no te está diciendo que tienes que aperturar investigación preliminar. Y ahí hay un problema, porque en todas las demás opciones, flagrancia delictiva, confesión sincera, evidencia delictiva, en todas ellas, si se le da la oportunidad al detenido, al imputado de que declare. Cuando estás en un caso flagrante, uno de los actos de investigación que tienes que hacer es la declaración del imputado. Ya si declaro o no, guardo silencio, es su tema, pero se le da la oportunidad. En la confesión sincera, ni hablar. En la confesión sincera, ni hablar, porque obviamente, pues al confesar tiene que declarar. Y en la evidencia delictiva tampoco, porque ahí sí hay diligencias preliminares y también se le da la opción para declarar. Pero este supuesto es problemático porque ni bien el fiscal provincial recibe las copias, tiene que acusar. O perdón, tiene que incoar el proceso inmediato. Y su declaración y la oportunidad para de repente someterse a una salida alternativa como el principio de oportunidad, no hay, ¿no? Por eso hemos dicho ya que distingue temporalmente su aplicación. Claro, tiene su propio momento para incoar el proceso inmediato. Y en base a lo que mencioné hace un momento, hay mayor riesgo de afectación de los derechos del imputado. Claro, porque no le da la oportunidad que declare, ni que se someta a un principio de oportunidad, o peor aún, que quiera realizar algún acto de investigación. O sea, cero, ¿no? Cero. Se afecta también su derecho a la prueba y de contradicción. Bien, y el último supuesto es el delito de conducción y estabilidad, ¿no? Que pareciera que nuestro legislador, eh, tanto al delito de omisión de interés familiar como el de conducción, los han incorporado ahí como porque como que consideraba que son delitos como que muy sencillos desde el punto de vista probatorio, entonces ponlos ahí nada más, ¿no? Que los jueces, los fiscales avancen. Pero no es tan así, fíjense. Cada delito puede tener su problemática, ¿no? Sobre todo en el delito de conducción y estabilidad, sino que no se cuestiona eso. Miren, desde el punto de vista típico nada más, ¿cómo está regulado en nuestro país el delito de conducción y estabilidad? Dice, el que encontrándose en estado de ebriedad, ojo con esto, por favor, con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor a 0,5 litros o bajo el efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, etcétera, será reprimido con pena perpetua de libertad no menor de 6 meses ni mayor de 2 años. Bueno, el 0,5 pues se refiere a transporte particular y el 0,25 a transporte público.
¿ya? Pero, ojo, dice, el que encontrándose en estado de ebriedad con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor de 0,5 litros. Ojo, son dos supuestos, ¿ah? Y son conjuntivos, porque conforme se viene trabajando la conducción de estabilidad en nuestro país, ¿qué hace la policía? Te interviene, señor, sople acá, es un examen preliminar, te llevan a la dependencia, a la sanidad policial, etcétera, para que te extraigan la sangre y sale la muestra. Tiene 0,5 o 0,6. Y tú le dices, pero señor, yo no estoy borracho, yo no estoy ebrio. He salido de la parrilla, he compartido una cena, acá está mi esposa, están mis hijas, y hemos tomado una jarra de sangría o una botella de vino entre los cuatro para aceptar la carne. Sí, a mí no me importa, acá ya salió 0,6 y punto. Y así lo venimos trabajando. Pero lean bien el tipo. ¿Cómo empieza diciendo el tipo? El que encontrándose en estado de ebriedad. Y ojo, ya que viene ya otro tema un poco más científico. El alcohol tiene diferentes formas de actuar en las personas. De pronto, y para los que no saben, el vino, como tiene mucha concentración de alcohol, creo que es un 48% de alcohol, o 54 por ahí va, no recuerdo exactamente, pero es bastante. De una copa que tome, si es el 50, la mitad es alcohol y el resto son otros agregados. Entonces, ya pasaste fácilmente a 0,5, 0,6 y no es necesario que estés ebrio, pero ya pasaste desde el punto de vista cuantitativo, ya estás transitando sobre el 274 del Código Penal. Pero desde un punto de vista cualitativo, no, no. ¿Por qué no? Porque no estás ebrio. Ahora, si a esa problemática le agregamos otras variables, por ejemplo, una persona que esté acostumbrada a libar licor, todos los fines de semana está esperando que sea viernes para que salga con los amigos a tomar. La persona una copa de vino o dos copas de vino no le va a hacer ni cosquillas. Pero no obstante, cuantitativamente ya está caminando sobre el umbral. O una persona de pronto de contextura alta, gruesa, tampoco no le va a hacer nada esa cantidad o una copa de vino. O sea, no van a estar en estabilidad. Y el tipo exige que además del tema del quantum, también vaya el tema de la ebriedad. Por eso es que en Colombia, en España, sí lo trabajan mejor. En Colombia hay pruebas psicosomáticas. Es más, de repente ustedes lo han visto en las películas americanas, ¿no? Cuando se ve que la policía interviene a un conductor que aparentemente está en estado de ebriedad y dice, bájese del vehículo, párese en un pie, salte, ¿cuántos dedos tengo acá? ¿Cierto o no? Eso es una prueba psicosomática, porque no basta con el tema del quantum, también se tiene que tomar en cuenta el tema cualitativo. Ahora pónganse a pensar, ¿cuántos casos en este país se han venido resolviendo, así como les digo, solo con el tema cuantitativo? ¿Y el cualitativo qué? Porque pruebas psicosomáticas acá no hay, no las hacen. En Colombia sí. Es más, en Colombia la voz, si quiere, lleva un perito de parte para que le haga la pericia de parte, para ver si el tema de la presencia del alcohol en la sangre es correcto o coincide con la pericia oficial. Todo eso hay. Entonces, tiene su propia complejidad. No es tan sencillo el asunto. En España también lo trabajan muy bien eso. Si quieren revisar, ahí lo pueden hacer. Entonces, fíjense, eh,
retomando ya un poco de todo lo que hemos venido diciendo, es obvio pues que la intención del legislador ha sido brindarle eficacia, eficiencia, celeridad al proceso penal para casos que se constituyen a partir de ciertas circunstancias procesales, ¿no? Evidencia delictiva, flagrancia, confesión. Pero a su vez también, al ser un proceso tan célere, tan sumario, y regularlo en solo 3 artículos, ha dejado expuesto también a los derechos del imputado. Entonces, hoy en día, el fiscal, como titular del jus persequendi, poder de ver que el Estado le ha concedido, tiene la facultad, de acuerdo a las características propias del caso, de decidir si va en un proceso común, si va con una acusación directa o si va a través del proceso inmediato. Y fíjense, a través de esos mecanismos o gestión que realice el fiscal en su caso, también va a elegir la velocidad del proceso penal en la que va a ir. La primera velocidad, por cierto, es la del proceso común, porque el fiscal ahí va a transitar la investigación preparatoria, la etapa intermedia, el juicio oral. Luego, la segunda velocidad es la que imponga la acusación directa, porque ahí de la etapa de la investigación preliminar se va a pasar de frente a la etapa intermedia. Y la tercera velocidad, y por ende, como todo vehículo y toda velocidad, es la más peligrosa, ¿no? Es cuando opta por el proceso inmediato. Porque de la etapa de la investigación preliminar, de frente va a ir al juicio oral. Cuando el diputado se dé cuenta, ya va a estar en un juicio oral. Entonces, hay que tener cuidado siempre en elegir cuál es la opción por la que vamos a optar y sobre todo verificar que no debemos quedarnos solo con el tema de la fragancia delictiva, sino que esa fragancia delictiva tiene que ser sinónimo, tiene que alcanzar el estándar también a su vez de suficiencia probada. Bien, ya nos ha ganado el tiempo, por hoy lo vamos a dejar ahí para resolver algunas preguntas si es que las hubiera. Gracias, doctor, por la ponencia. Si tuvieran alguna duda, ¿no? Podemos dar pase quizás, doctor, a un par de preguntas para absolver. Sí, no hay problema. Doctora Ingrid. Doctora Ingrid, levantó la mano. Doctora, tendría usted que aceptar, porque si no, no va a poder usted elaborar su pregunta. Doctora Ingrid. Ahora sí. Buenas noches. Gracias por la exposición. Una pregunta. En el caso de rechazo de proceso inmediato, el Código Procesal Penal indica que el Ministerio Público cumple con emitir la disposición. No indica qué tipo de disposición. En la práctica, cuando yo he rechazado proceso inmediato, hay despachos fiscales que proceden a ampliar las diligencias preliminares y hay despachos fiscales que proceden a la formalización. Cuando uno revisa la jurisprudencia y las casaciones, indica que se vaya al proceso común. Las actuaciones que fueron inicialmente en proceso inmediato. Cuando estas casaciones indican proceso común, indican expresamente o deben hacer referencia a la formalización de la investigación preparatoria o como hacen otros despachos a la ampliación de diligencias preliminares que incluso a veces genera una acusación directa o un nuevo pedido de proceso inmediato. Gracias. Claro, bien, miren, yo pienso que debemos partir por respetar la independencia del Ministerio Público. Y la estrategia de investigación le pertenece al Ministerio Público. Si el juez, por X motivos,
no le aprobó la ecuación, por eso la norma dice, ¿no? O sea, no le cierran la puerta al fiscal, sino la norma dice, el Ministerio Público emitirá la disposición que corresponda. Ahora, por lógica y sentido común se entiende que si no va al proceso inmediato, tendría que ir al proceso común. Entonces ahí el fiscal tiene dos opciones, o hasta tres. Una, de pronto, si quiere seguir investigando, formalizará la investigación preparatoria. Si considera que ya tiene recabado evidencia delictiva durante la investigación preliminar, puede ir a acusación directa. O si es que todavía no quiere formalizar ni ir en acusación directa, podrá ampliar sus diligencias preliminares. Lo que sí yo pienso es que el juez no podría imponerle que haga tal o cual cosa, porque eso siempre va a quedar en el ámbito competencial del Ministerio Público. Lo correcto sería que si el fiscal ha solicitado ir en proceso inmediato, es porque el fiscal ha considerado que ya ha reunido toda la evidencia delictiva y por eso quiere el proceso inmediato, ¿no? Y si el juez le rechaza, entonces él, lo más lógico, coherente sería que vaya a acusación directa. Ya no tendría lógica que amplíe, porque se supone que si fue proceso inmediato es porque tenía todo, ni tampoco que formalice. Lo lógico sería que vaya a acusación directa y vaya de frente a la etapa intermedia, ¿no? Conforme yo entiendo la situación, debería ser así. Buenas noches. Buenas noches. Sí, doctor, bueno, para agradecerle por su exposición, muy interesante, es una de las mejores que he escuchado en el tema de proceso inmediato. Gracias. Bueno, dos cositas. No sé si es posible que usted nos pueda compartir a través bueno, del asistente de la MAG, claro, las diapositivas. Sí, no se Para, preocupe. sí, y lo segundo, mire, yo quiero comentarle algo que yo he vivido en la experiencia. Yo he visto que en los casos de flagrancia, en concreto por el delito de agresiones, el 122B, el proceso inmediato sí se usa, bueno, en esos casos, ¿no? En la detención en flagrancia. Pero en los casos donde no hay flagrancia, he visto que no, los fiscales, bueno, al menos en Lima, no lo usan y más bien se van por la acusación directa. ¿Y por qué? Porque muchas veces los jueces, con el tema de que no hay evidencia delictiva, rechazan el proceso inmediato y bueno, y al final se pierde más tiempo, ¿no? Y el filtro en el control de acusación, de la acusación directa, en la práctica he visto que es más fácil de superarlo que el mismo proceso inmediato. Y eso me parece una cuestión absurda. Y bueno, entonces, lo que usted dijo, ¿no? Que no hay casaciones o jurisprudencia sobre la evidencia probatoria y la evidencia electiva, ¿verdad? Es un tema interesante porque hay un límite ahí muy delicado no sé, o no se entiende si es lo mismo o no, pero por lo menos se entiende que siguiendo la secuencia del proceso inmediato, si el juez dice sí, procedente el proceso inmediato, ahora ya tienes 24 horas para acusar, entonces la mínima exigencia sería que sean los mismos requisitos para acusar, ¿no? Bueno, eso. Entonces, em, yo le pediría frente al rechazo, ¿no? Del juez del proceso inmediato por falta de evidencia delictiva. ¿Usted ha conocido algún caso, ha visto en que el fiscal lo puede apelar? ¿Es impugnable eso o Sí, no? claro. Sí, el auto, la norma lo señala de manera taxativa. El auto que aprueba o desaprueba el proceso inmediato es apelable. Incluso el acuerdo plenario extraordinario de 2016 señala que respecto al efecto, ¿no? Dice que se concede sin efecto suspensivo por ser un auto interlocutorio. Pero la norma de manera taxativa señala que la resolución que aprueba o desaprueba es impugnable, se puede apelar, ¿no? Claro, ahora mire, yo he visto en la práctica qué pasa.
que yo tenía un caso así, y bueno, consiguieron la apelación, y bueno, y la sala se demoró casi 8 meses. ¿Ya? Y para eso, la defensa del investigado planteó una tutela de derechos. Porque decía, mira, es que es demasiado el plazo, porque nosotros estábamos esperando el pronunciamiento, porque se entiende que si nos dan la razón, si nos declaran fundada la apelación, entonces nos iríamos por esa vía. Al final declararon fundado en la tutela de derechos por plazo y se tuvo pues que hacer, en ese caso, la formalización. No, pasó eso. Sí, a ver, mire, es cierto lo que usted dice, ¿no? Se incorpora un plazo para apelar las sentencias en proceso inmediato que es de 3 días, a diferencia del proceso común que son 5, pero no se regula la tramitación especial de una impugnación de un proceso inmediato en sala, en la sala penal de apelaciones. La sala penal de apelaciones sigue tramitando conforme a una apelación de un proceso común. Y eso yo creo que sí nos falta. Debería haber un proceso especial también para seguir las apelaciones del proceso inmediato, porque si no hay un desfase, fíjense. Una vez que el juez del proceso inmediato remite la acusación al juez de juicio, el juez de juicio, según norma, en 72 horas tiene que instalar el juicio y de repente se puede producir una conclusión anticipada, etcétera, o acabar el juicio de manera pronta. Y la sala aún no resuelve, ¿no? Y fíjense, cuando la sala va a resolver, van a informar, no, ya está condenado a sustracción de la materia. Pero ¿qué implica esa práctica? Que se está vaciando de contenido el derecho a recurso del impugnante, porque entonces, ¿para qué impugno? Entonces, ¿para qué apelo? O sea, a las finales se va a producir la sustracción de la materia, por eso digo que hay problemas. Tendría que habilitarse también un procedimiento especial de impugnación en la sala para procesos inmediatos. Ok, doctor. No, doctor, era todo. Muchas gracias. A usted, doctor, por la pregunta. Bueno, doctor, un agradecimiento a nombre propio y a nombre de la Academia de la Magistratura. Damos por terminada la conferencia. Bien, Gloria, muchas gracias a ti por Recording stopped. tenernos en cuenta y bueno, espero que haya sido esperado. Buenas Por noches, favor, buenas doctor. noches, doctor. En el chat he enviado un